A menudo pensamos en la historia como un relato ordenado y lógico. Las civilizaciones surgieron en distintos rincones del mundo, separadas por océanos demasiado vastos para cruzar, y durante miles de años se desarrollaron en completo aislamiento mutuo. Pero ¿qué sucede cuando esa historia ya no encaja con la evidencia? ¿Qué pasa cuando encontramos un cuenco sumerio enterrado en Sudamérica, una cabeza romana oculta en México o una moneda nórdica en suelo nativo americano? Estos artefactos no deberían estar en los lugares donde se encontraron y, sin embargo, existen. Son una evidencia física innegable de que algo en nuestra comprensión del pasado está profundamente incompleto. ¿Fueron los pueblos antiguos mucho más avanzados de lo que sabemos? ¿O había algo más guiándolos? ¿Energías ocultas? ¿O quizá incluso visitantes de más allá? Hoy, descubriremos 6 de los artefactos más misteriosos jamás encontrados que podrían reescribir la historia misma. En 1936, una pareja que exploraba la orilla de un río cerca de un pequeño pueblo llamado London, Texas, se topó con algo extraño. Semienterrado en un trozo de roca había un objeto que nadie esperaba encontrar: un martillo. Su mango de madera se había convertido en piedra en algunas partes, fosilizado por el tiempo, y la cabeza de hierro, todavía sólida, estaba sellada dentro de la roca como si la propia naturaleza hubiera construido una bóveda a su alrededor. Cuando la piedra fue estudiada más tarde, algunos geólogos afirmaron que podría tener más de 100 millones de años, datando de la época de los dinosaurios. Pero el martillo no parecía antiguo en absoluto. Su cabeza estaba hecha de hierro refinado, mucho más puro de lo que vemos en las herramientas antiguas típicas. Su forma, lisa y precisa, parecía algo hecho con conocimiento moderno. Si esto es cierto, significaría que este martillo existió mucho antes de que se supusiera que los humanos caminaban sobre la Tierra. ¿Cómo puede ser? Piensa en ello por un momento. Estamos hablando de un objeto manufacturado con diseño intencional y metalurgia refinada, potencialmente incrustado en roca que se formó durante el periodo Cretácico. Eso es decenas de millones de años antes de que aparecieran los primeros primates y mucho antes de que los humanos desarrollaran la capacidad de trabajar el metal. Los escépticos ofrecieron una respuesta más simple. El martillo fue hecho por el hombre en la historia reciente y la roca circundante se formó a su alrededor a través de un proceso llamado concreción, donde los minerales se endurecen alrededor de los objetos con el tiempo. Pero aún así, ¿por qué fue encontrado en un área remota, lejos de minas o industria? ¿Y cómo es que el hierro del martillo resistió al óxido durante tanto tiempo, permaneciendo preservado de una manera que la mayoría de las herramientas nunca lo hacen? Aquí está lo que hace que este descubrimiento sea particularmente problemático. El hierro del martillo ha sido analizado y muestra una pureza inusual con muy pocas impurezas. El hierro moderno generalmente contiene varios oligoelementos, pero este martillo muestra características que no coinciden con los métodos de fundición históricos conocidos. Más extraño aún, el mango de madera parcialmente fosilizado muestra una estructura celular perfectamente conservada, algo que normalmente requiere condiciones muy específicas para que ocurra. Para algunos, el martillo de London no es solo una herramienta, es un acertijo. Es la prueba de una civilización perdida, mucho más antigua y avanzada de lo que la historia admite. O podría ser evidencia de algo mucho más raro, como objetos que se deslizan a través del tiempo mismo. La idea puede sonar a ciencia ficción, pero cuando te enfrentas a evidencia física que desafía toda explicación lógica, incluso las posibilidades imposibles comienzan a parecer dignas de consideración. Aún hoy, el martillo de London permanece guardado, su secreto sin respuesta. Una simple herramienta que no debería existir. No está en exhibición pública, no ha sido sometido a todas las pruebas posibles, y el debate sobre su autenticidad continúa más de 80 años después de su descubrimiento. Es como si hubiera ciertos artefactos demasiado problemáticos para ser investigados a fondo, demasiado disruptivos para la narrativa histórica establecida. Pero si un martillo imposible te perturba, prepárate para lo que se descubrió en las alturas de Bolivia. Un cuenco con escritura que no debería existir en Sudamérica, escritura que pertenece a una civilización al otro lado del mundo.
En lo alto de las montañas de Bolivia, cerca del legendario lago Titicaca, yace un misterio tallado en piedra. Se le llama el Cuenco Fuente Magna. A primera vista parece cualquier otra vasija antigua, desgastada, pesada, nada inusual, pero en su superficie interior hay marcas extrañas, símbolos que parecen completamente fuera de lugar. No parecen sudamericanos, no coinciden con las culturas locales. En cambio, tienen un parecido casi idéntico con la escritura cuneiforme, la escritura de los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, nacida hace miles de años en Mesopotamia, al otro lado del mundo. ¿Cómo pudo terminar tal escritura en Bolivia? ¿Cruzaron los pueblos antiguos océanos mucho antes de lo que creemos que pudieron? ¿O podrían dos civilizaciones separadas por miles de kilómetros compartir de alguna manera el mismo lenguaje? Estas son preguntas que desafían todo lo que creemos saber sobre el desarrollo independiente de las civilizaciones antiguas. La mayoría de los expertos tachan el cuenco de un engaño, pero aquí está el problema. Nadie ha demostrado nunca que sea falso. El cuenco existe, los símbolos son reales y nadie se pone de acuerdo en cómo llegaron ahí. Los intentos de descartarlo como un engaño moderno fallan cuando se examinan la patina, el desgaste y las características geológicas que sugieren una antigüedad genuina. Aquí está lo que realmente hace que el Cuenco Fuente Magna sea extraordinario. Los símbolos no son solo vagamente similares al cuneiforme sumerio, son lo suficientemente específicos como para que algunos lingüistas hayan intentado traducirlos utilizando el conocimiento de las antiguas lenguas mesopotámicas. Y según algunas interpretaciones, el texto hace referencia a deidades y conceptos que son específicamente sumerios, no universales. Para algunos, es la prueba de que los pueblos antiguos estaban mucho más conectados de lo que la historia admite. Sugiere redes comerciales transoceánicas, expediciones marítimas y capacidades de navegación que oficialmente no deberían haber existido. Para otros, insinúa algo aún más extraño: conocimiento transmitido por fuerzas que aún no entendemos. ¿Podría haber existido una civilización madre aún más antigua que influyó tanto en Sumeria como en las culturas sudamericanas? ¿O hubo contacto directo a través de rutas marítimas que han sido completamente borradas del registro histórico? El Cuenco Fuente Magna es más que una vasija, es un enigma, uno que se niega a ser resuelto, y cuanto más de cerca lo examinas, más preguntas plantea sobre la verdadera naturaleza de la civilización antigua y cuán conectado pudo haber estado realmente el mundo antiguo. Pero si un cuenco con escritura imposible te hace cuestionar las conexiones antiguas, prepárate para lo que fue desenterrado en Mesopotamia. Estatuas tan extrañas, tan inquietantemente no humanas, que te hacen preguntar si nuestros ancestros compartieron el mundo con algo más. En la tierra donde nació la civilización, la antigua Mesopotamia, un misterio yace enterrado bajo la arena. Arqueólogos que excavaban en el sur de Irak descubrieron objetos diferentes a cualquier otra cosa de esa época. Pequeñas estatuas de más de 7000 años pertenecen a la olvidada cultura Ubaid, una de las sociedades más tempranas conocidas por la historia. A primera vista, estas figurillas parecen ordinarias, como simples tallas de humanos. Pero cuando se quita el polvo, sus rostros se revelan y de repente ya no parecen humanos en absoluto. Cráneos alargados, ojos rasgados e inexpresivos cuerpos esbeltos y escamosos que se asemejan más a reptiles que a personas. Algunos muestran posturas extrañas como si realizaran rituales, cada uno tallado con una precisión que se siente intencional. No son representaciones toscas y abstractas, son detalladas, específicas, como si el artista estuviera tratando de capturar algo que realmente había visto. Pero aquí está el problema. El pueblo Ubaid no dejó registros escritos, ni historias para explicar quiénes eran estos seres, ni mitos tallados en piedra. Así, las estatuas permanecen solas, su significado perdido. ¿Eran dioses adorados por los símbolos del poder? ¿O algo completamente diferente? La ausencia de cualquier contexto explicativo las hace aún más inquietantes.
Algunos investigadores susurran que podrían representar visitantes, seres que no son de esta tierra, conservados en arcilla por las personas que los vieron. Otros piensan que reflejan una memoria de criaturas serpentinas que acechaban en el mito antiguo. Quizás ecos de encuentros reales con especies desconocidas o razas humanas extintas con características inusuales. La arqueología convencional descarta estas ideas. Dicen que las figuras son solo arte, diseños exagerados, nada más. Pero la verdad es que nadie sabe por qué personas tan antiguas, tan cerca del amanecer de la civilización, tallarían cuerpos humanos con cabezas reptilianas. Y eso es lo que las hace tan escalofriantes. No son únicos. Docenas de estas figurillas han sido encontradas en múltiples sitios, todas mostrando los mismos rasgos reptilianos distintivos, lo que sugiere que no fueron creaciones aleatorias de artistas individuales, sino representaciones consistentes de algo significativo para la cultura Ubaid. Las figurillas lagarto de Ubaid se encuentran hoy en museos, mirando con sus ojos inexpresivos, recordándonos que incluso al comienzo de la civilización, la humanidad puede que no haya estado sola, o al menos creían que no lo estaban, y esa creencia fue tan fuerte que la inmortalizaron en arcilla una y otra vez durante generaciones. Pero si las estatuas de reptiles antiguos te ponen nervioso, espera a escuchar lo que se encontró en el corazón de México. Un artefacto que sugiere que los romanos llegaron a América siglos antes de que Colón zarpara. En lo alto de las montañas del centro de México, una excavación en 1933 reveló algo que no debería existir. Dentro de una tumba antigua, los arqueólogos descubrieron ofrendas típicas de la región, cerámica, joyas y adornos, pero enterrada entre ellas había algo completamente fuera de lugar. Una pequeña cabeza de arcilla, desgastada, frágil, pero reconocible al instante. Sus rasgos faciales, la nariz, la barba, el estilo, parecían romanos, no azteca, no maya, sino romana. ¿El problema? Este sitio de entierro fue datado alrededor del 900 después de Cristo, siglos antes de que se supusiera que los europeos cruzaron el océano. De hecho, según la historia, la propia Roma ya había caído para entonces. Entonces, ¿cómo pudo un artefacto de estilo romano terminar en el corazón de México? Es como encontrar un teléfono celular en una tumba egipcia, algo que simplemente no debería ser posible, según nuestra comprensión de las líneas de tiempo históricas. Algunos dicen que prueba que los marineros del Viejo Mundo pueden haber llegado a las Américas mucho antes de Colón, un viaje olvidado tragado por la historia. Los romanos eran marineros capaces, y hay evidencia de que navegaron por la costa oeste de África. No es imposible que algunos pudieran haber sido arrastrados por las corrientes a través del Atlántico. Otros creen que fue transportado a través de redes comerciales tan vastas que abarcaron océanos que creíamos imposibles de cruzar. Los escépticos argumentan que es solo una coincidencia, que la cabeza era un objeto moderno de alguna manera plantado en el sitio del entierro, pero aquí está lo asombroso. La estratigrafía del suelo sugirió que la cabeza había estado ahí durante siglos, intacta. Las capas de tierra sobre ella no fueron perturbadas, sin evidencia de perturbación moderna. Si es auténtica, las implicaciones son asombrosas. Significará contacto entre dos mundos, el romano y el precolombino, una conexión que ningún libro de historia ha registrado jamás. Forzaría una reevaluación completa de las capacidades de navegación antiguas, rutas comerciales y la extensión del mundo conocido. Y sin embargo, la cabeza existe, burlándose silenciosamente de los límites de lo que creemos posible. Permanece en una colección de museo, ignorada en gran parte por la arqueología convencional, porque su existencia es demasiado problemática para la narrativa establecida. Pero si una cabeza romana en México desafía la historia, espera escuchar lo que se encontró enterrado en el suelo de Maine, una moneda que sugiere que los vikingos exploraron mucho más profundamente en Norteamérica de lo que jamás hemos admitido. En 1957, en lo profundo de los bosques de Maine,
Un hombre que excavaba en la tierra desenterró algo pequeño y extraño. Era una antigua moneda de plata, desgastada por el tiempo. Los expertos descubrieron después que no era cualquier moneda. Era un pénico nórdico, hecho por vikingos hace más de 1000 años. Pero aquí está el problema. Los vikingos no se suponía que habían estado nunca en Maine. La historia nos dice que solo llegaron a partes de Canadá, mucho más al norte. Entonces, ¿cómo terminó una moneda vikinga enterrada en tierra nativa americana? Algunos dicen que los vikingos llegaron más al sur de lo que pensamos, comerciando directamente con las tribus locales. La presencia de esta moneda sugiere rutas comerciales que se extienden mucho más allá de los asentamientos nórdicos documentados en Terranueva. Otros piensan que la moneda pasó de mano en mano, transportada a través de generaciones hasta que se perdió en el suelo, viajando a través de redes de comercio intertribal que abarcaban miles de kilómetros. Pero hay otra posibilidad, que los vikingos exploraron mucho más profundamente en Norteamérica de lo que la historia admite, y dejaron rastros silenciosos que apenas estamos empezando a encontrar. Las sagas nórdicas hablan de viajes a Vinland, una tierra de uvas silvestres y rica madera. Durante mucho tiempo los historiadores asumieron que Vinland era simplemente Terranueva. Pero, ¿y si se extendía mucho más al sur? ¿Y si los vikingos navegaron por la costa de Nueva Inglaterra, establecieron campamentos temporales y comerciaron con las poblaciones nativas? Los escépticos argumentan que podría haber sido tirada por un coleccionista mucho después de que se acuñara la moneda. Es una explicación conveniente que permite que las líneas de tiempo históricas permanezcan intactas. Pero el sitio donde se encontró era antiguo, lleno de herramientas y artefactos nativos no tocados por personas modernas. La moneda estaba enterrada a una profundidad consistente con un entierro de hace siglos, no con una pérdida reciente. Entonces, ¿cómo pudo una moneda del otro lado del océano, hecha hace 1000 años, terminar aquí? Y si está ahí, ¿cuántas más están esperando ser descubiertas? ¿Cuántos otros sitios de contacto vikingo nativo americano existen que simplemente no hemos encontrado todavía porque no estamos buscando en los lugares correctos o la evidencia ha sido erosionada por siglos del clima y la prisa del desarrollo? El pénico de Maine se erige como una sola pieza de evidencia física que susurra una historia más grande, una que involucra extensa exploración vikinga, comercio intercultural y contacto transoceánico que ocurrió siglos antes de que los libros de historia oficiales reconozcan que tal cosa fuera posible.